Existe una paradoja en el mundo de la aviación militar que se repite con suficiente frecuencia como para no ser considerada una coincidencia. Los aviones más simples, más ligeros y más baratos tienden a sobrevivir y a seguir siendo relevantes mucho más tiempo que los sistemas complejos y costosos que supuestamente los iban a reemplazar. El Northrop F-5 Tiger II es quizás el ejemplo más puro de ese fenómeno. Diseñado a principios de los años 60 como un caza de exportación económico para aliados de Estados Unidos que no podían permitirse los enormes y costosos aviones de primera línea de la Fuerza Aérea Americana, el F-5 terminó siendo algo que nadie había anticipado completamente. Un adversario temible en el combate aéreo de corto alcance, un instructor implacable que enseñó a generaciones de pilotos occidentales las limitaciones de sus propios aviones, y una plataforma que sigue volando en más de 20 fuerzas aéreas alrededor del mundo más de 60 años después de su concepción original. Su historia es la historia de cómo la simplicidad, en las condiciones correctas, puede vencer a la complejidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El origen del F-5 está en un requerimiento de la Fuerza Aérea estadounidense de finales de los años 50 para un caza ligero, simple y económico que pudiera ser entregado a aliados del Tercer Mundo bajo el programa de asistencia militar. La lógica era clara. Países como Irán, Corea del Sur, Turquía o Etiopía necesitaban aviones de combate capaces para defender sus territorios y apoyar los intereses estratégicos de Washington en sus regiones respectivas. Pero no tenían ni la infraestructura de mantenimiento ni los presupuestos para operar los F-100, F-104 o F-105 que equipaban a la Fuerza Aérea Americana. Northrop, una empresa que nunca había tenido el mismo nivel de contratos gubernamentales que Lockheed o McDonnell Douglas, vio en ese requerimiento su oportunidad y diseñó el N-156, que evolucionaría en el F-5A Freedom Fighter y posteriormente en el F-5E Tiger II, la versión más avanzada y la que definiría el legado del programa. El F-5E Tiger II, que realizó su primer vuelo el 11 de agosto de 1972, era en casi todos los sentidos técnicos un avión modesto comparado con los cazas de superioridad aérea de su época. Sus dos motores General Electric J-80 y 5GE-21B producían apenas 2.268 kilogramos de empuje cada uno con postcombustión, una fracción del empuje del F-15 o el F-14. Su radar ANAPQ-153 de búsqueda hacia adelante era un sistema comparativamente simple de alcance limitado. Tenía una carga alar alta que lo hacía menos maniobrable a alta velocidad que los cazas de mayor envergadura. Y su armamento básico consistía en dos cañones M39A2 de 20 milímetros y puntos de anclaje para dos misiles AIM-9 Sidewinder. No había nada en ese papel técnico que sugiriera que el F-5E pudiera representar un desafío serio para los cazas de superioridad aérea más avanzados del mundo occidental. Y sin embargo, en los ejercicios de combate aéreo real, el F-5E repetidamente sorprendió a pilotos de aviones mucho más avanzados. La explicación está en la física y en la psicología del combate de corto alcance. El F-5E es un avión extraordinariamente pequeño, con una sección frontal de apenas 4,2 metros cuadrados de área alar proyectada, lo que lo hace visualmente muy difícil de detectar y rastrear en un combate visual. Su radio de giro es excepcional a velocidades medias gracias a una relación empuje-peso favorable en esa franja de velocidad, y sus motores sin poscombustión permanente generan una firma infrarroja sorprendentemente pequeña, lo que hace que los misiles de búsqueda de calor tengan más dificultades para adquirirlo que a aviones más grandes. En un combate donde la detección visual temprana es crítica, el F-5E tiene ventajas que no aparecen en ninguna especificación técnica oficial. El programa Have Drill de la Fuerza Aérea estadounidense, iniciado en 1969, fue el primer ejercicio sistemático en que pilotos americanos volaron F-5 capturados o adquiridos para entender cómo combatir contra ellos. Los resultados fueron suficientemente reveladores como para generar una revisión completa de las tácticas de combate aéreo americanas. Los pilotos de F-5 que participaban como agresores lograban ventajas de posición contra F-4 Phantom mucho más grandes y potentes con frecuencia desconcertante. La pequeñez del F-5, su maniobrabilidad a velocidades medias y la dificultad de mantener contacto visual con él en maniobras de alta velocidad angular creaban problemas reales para pilotos entrenados en tácticas diseñadas para aviones más convencionales. Esas lecciones alimentaron directamente el desarrollo de la Escuela de Combate Aéreo de la Marina en Miramar, California, la famosa Top Gun, y el equivalente de la Fuerza Aérea, la Escuela de Armas de Nellis.
La versión más conocida de esta historia es la del programa Top Gun mismo, donde el F-5E fue adoptado como el avión agresor principal precisamente porque sus características de vuelo eran las más parecidas a las de los MiG-21 soviéticos que los pilotos navales podían enfrentar en un conflicto real. El F-5E y el MiG-21 comparten varias características operativas. Ambos son pequeños, ágiles a velocidades medias, tienen firma visual y térmica reducida, y son manejados mejor por pilotos con una táctica agresiva de combate de corto alcance. Entrenar contra el F-5E en Top Gun no era solo práctica, era la simulación más fiel disponible de lo que significaba enfrentarse al caza soviético más numeroso del mundo. Los resultados del programa, que transformó la relación de victorias aéreas de la Marina estadounidense de 2,5-1 a principios de Vietnam a más de 12-1 hacia el final del conflicto, son un testimonio indirecto de cuánto aportó el F-5E como herramienta de entrenamiento. Deja tu like, suscríbete y comparte. En combate real, el F-5 también demostró ser una plataforma mucho más capaz de lo que sus especificaciones sugerían. Durante la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1988, los F-5E de la Fuerza Aérea Imperial iraní, heredados del régimen del Shah, fueron utilizados extensamente en misiones de superioridad aérea y ataque al suelo. A pesar del embargo de armas impuesto por Estados Unidos tras la Revolución Islámica de 1979, que dificultó enormemente el mantenimiento y el suministro de repuestos, los pilotos iraníes mantuvieron parte de su flota de F-5 operativa durante años y la usaron con efectividad notable contra aviación y defensa antiaérea iraquí. El hecho de que un avión sometido a embargo, con mantenimiento irregular y operado por una fuerza aérea bajo enorme presión política y operacional, pudiera seguir siendo un factor de combate relevante durante casi una década, es una prueba extraordinaria de la robustez del diseño. La Fuerza Aérea de Suiza tomó una decisión que ilustra perfectamente la filosofía del F-5. En los años 70, el gobierno suizo evaluó múltiples cazas modernos para reemplazar sus envejecidos aviones de combate, incluyendo el Dassault Mirage F-1, el Saab Viggen y el propio F-5E. La elección del F-5E fue controvertida internamente porque muchos en la Fuerza Aérea Suiza preferían aviones más avanzados. Pero el gobierno federal decidió que el F-5E ofrecía el mejor equilibrio entre capacidad operativa real, costo de adquisición, costo de mantenimiento y complejidad de operación para las misiones de defensa aérea del espacio aéreo alpino. Suiza terminó comprando 98 F-5E y F-5F y los operó hasta 2019, cuando el último fue retirado después de 40 años de servicio activo. 40 años es, por cualquier medida, una carrera operativa excepcional. Brasil desarrolló una variante modernizada del F-5 que merece mención especial. La Fuerza Aérea Brasileña, que había operado F-5E desde los años 70, lanzó a principios de los años 2000 un ambicioso programa de modernización llamado F-5BR, que transformó su flota en aviones capaces de competir con cazas de cuarta generación avanzada. Las mejoras incluyeron un nuevo radar multimodal de apertura de fase Embraer ELTA EL-M2032 de origen israelí, un sistema de gestión de combate moderno, capacidad para misiles de largo alcance más allá del alcance visual Derby y Python 4, y una nueva cabina con displays multifunción digitales. El F-5BR resultante era, en términos de aviónica y sistemas de armas, un avión radicalmente más capaz que el Tiger II original, instalado en un fuselaje que costaba una fracción de lo que costaría adquirir un avión nuevo de capacidades equivalentes. Singapur fue otro caso fascinante. La Fuerza Aérea de la República de Singapur operó F-5E durante décadas y los sometió a sucesivas modernizaciones, incluyendo la instalación del radar ELTA EL-M2032 similar al brasileño y sistemas de guerra electrónica modernos. Singapur, un país pequeño con enorme capacidad económica y grandes exigencias de defensa dada su posición geopolítica en el sudeste asiático, eligió seguir invirtiendo en la modernización de sus F-5 incluso después de adquirir F-16 y F-15SG, porque reconocía que los F-5 modernizados tenían un nicho específico en su arquitectura de fuerza aérea que justificaba su mantenimiento. El legado más duradero del F-5 puede ser su rol como agente de transformación de la doctrina de combate aéreo occidental. Los programas de agresores basados en el F-5, que continúan hoy en múltiples fuerzas aéreas de la OTAN, han generado décadas de lecciones sobre la naturaleza del combate de corto alcance que han influido en el diseño de aviones, el desarrollo de tácticas y la filosofía del entrenamiento de pilotos.
Cada vez que un piloto de F-15, F-16 o FA-18 aprendió a no subestimar un avión por su tamaño, a mantener la conciencia situacional en lugar de confiarse en la superioridad técnica, a reconocer que un avión pequeño con un piloto hábil puede ser letal sin importar las diferencias en el papel técnico, esa lección fue en parte enseñada por el F-5 Tiger II. Hoy, en 2025, el F-5 sigue volando en las fuerzas aéreas de países como Honduras, Túnez, Botsuana, Kenia y otros. En Estados Unidos, aviones F-5N y F-5F modernizados continúan siendo usados por la Marina como agresores en el entrenamiento de combate aéreo, aunque están siendo gradualmente reemplazados por el FA-18 en ese rol. El hecho de que un avión diseñado en los años 60 como herramienta de exportación económica siga siendo útil como adversario de entrenamiento para los pilotos más avanzados del mundo en el siglo XXI dice todo lo que necesita decirse sobre la extraordinaria intuición de diseño que está en el corazón del F-5 Tiger II. No era el avión más rápido, ni el más potente, ni el más avanzado, era simplemente el avión correcto, diseñado con la filosofía correcta, en el momento correcto, y eso, en aviación como en la vida, resulta ser suficiente para perdurar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.